Otro tema fundamental que tenemos que puntualizarnos muy bien es la neumonía. Y la neumonía es algo que también tenemos que dominar. Siempre preguntas de neumonía hay desde lo más sencillo, como pasar por el diagnóstico o la etiología, que puede ser, vamos a ver que puede ser sencilla, pasando por criterios de gravedad, pasando por lo que es manejo, pasando por la elección de antibiótico terapia. Entonces, primero vamos a hacer un resumen sencillo. La neumonía, acuérdense, ¿no? Infección de vía respiratoria baja, fundamentalmente, o sea, es el concepto de infección de vías respiratorias bajas, fundamentalmente. Tiene el parámetro clásico, dos tipos, la neumonía de la comunidad. A la neumonía de la comunidad, ¿qué otras neumonías tenemos? No nos olvidemos la neumonía intrahospitalaria, la neumonía asociada a ventilación y la neumonía, ¿no?, de lo que se llama el cuidados de la salud, aquellos que están asociados a los cuidados de la salud. Hoy en día casas de reposo, sistemas de manejo ambulatorio, etcétera, ¿ok? Estos son los 4 neumonías básicas. Estoy mirando todo y la aspirativa está metida acá y está metida acá. La neumonía aspirativa puede ser en la comunidad como puede ser intrahospitalaria, ¿ok? Entonces, asociada a ventilación, neumonía asociado a cuidado de la salud, neumonía intrahospitalaria, el NAC. La neumonía de la comunidad fundamentalmente, ¿no?, la neumonía típica y la neumonía atípica. Entonces, la neumonía típica clásicamente es muy aguda, ¿no?, muy aguda, tiene una mayor mortalidad, incluso la mortalidad en neumococo llega a 12%, hasta 20% en algunas comunidades, va a depender del tipo de paciente, va entre 12 y 20%, es una, ¿no? Ya les voy diciendo que típicamente es la del neumococo, ¿no? El neumococo. El neumococo es un diplococo gram positivo, ¿no?, de tipo encapsulado, ¿no?, que hay como 90 serotipos. O sea, el neumococo tiene como 90 serotipos. Eso hay que tener en cuenta eso. Los 90 serotipos son activos y los 90 serotipos se encuentran distribuidos en el mundo. Entonces uno puede encontrar diferentes serotipos en el mundo, ¿ok? Básicamente el neumococo puede ser sensible a penicilina o puede ser resistente a penicilina, ¿ok? Entonces, incluso, ¿pueden todavía usar penicilina en neumococo? Sí, pero tendrían ustedes que tener, lo cual no hay en el país. O sea, en otros países sí, te dicen, en tal zona el neumococo es sensible a penicilina, en tal zona no. O sea, ellos tienen eso estudiado, por ese estudio epidemiológico no lo tenemos nosotros. Entonces nosotros asumimos casi siempre que no es sensible a penicilina. Pero el neumococo puede ser sensible a penicilina. Teóricamente, si la pregunta es teórica, uno le dijera, ¿un neumococo puede ser tratado con penicilina? Sí, si es que es sensible, porque todavía existe una alta sensibilidad en muchas partes del mundo. Probablemente en el Perú también haya alta sensibilidad a penicilina todavía. Pero el cuadro clásico del neumococo es muy agudo, tos herrumbrosa, o sea, es una tos muy exigente, tos herrumbrosa, es una tos exigente, una mucopurulenta, ¿no? Suele ser muy febril, ¿no?, muy febril, muy tóxica, o sea, el paciente está abotagado, el paciente está, ¿no?, generalmente tiene una, ¿no?, digamos, estamos hablando del cuadro más florido, ¿no?, del paciente con neumococo, que generalmente cuando lo hace la neumonía severa, en 24 a 48 horas el paciente hace generalmente el distrés, la insuficiencia respiratoria, incluso tiene que ser hospitalizado e incluso puede entrar a ventilación mecánica. Entonces eso ya es lo más dramático de la neumonía típica, clásica. Por la primera causa es neumococo, ¿no es cierto? La primera causa es neumococo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Estos pacientes con neumococo, ¿qué otros parámetros pueden tener? ¿Qué otras bacterias pueden dar neumonía típica? El Haemophilus influenza. Pero el Haemophilus influenza es más de algunos grupos. Alcohólicos, EPOC, son que tienen mayor prevalencia de hacer neumonía por Haemophilus. También puede ser la Bramamela o Moraxella, ¿no? Bramamela o Moraxella catarrhalis, también es otro de los que puede estar metidos dentro de las neumonías típicas clásicas, ¿ok? Neumonías típicas clásicas. También existe la neumonía por Staphylococcus aureus,
que cada vez se ve más en la comunidad, pero es generalmente más asociado a factores, a algunos factores de riesgo, ¿no? Algunos factores de riesgo. Corticoterapia, fundamentalmente, pacientes que hacen corticoterapia, pacientes que son inmunosuprimidos en la comunidad, pueden hacer neumonías en la comunidad, pero que pueden tener el parámetro de poder hacer una neumonía por estafilococo aureus, que es mucho más raro. La neumonía atípica, ¿no?, suele ser subaguda. Paciente, ¿no?, clásicamente la atípica suele ser subaguda. Clásicamente el paciente 1 o 2 semanas de evolución, tos seca. ¿Qué más suele hacer el paciente con neumonía atípica? Acá nos olvidábamos, la radiografía clásicamente, ¿qué cosa hay? Es lobar. Clásicamente es lobar, infiltrado, lobar, ¿no?, infiltrado clásico, con broncograma aéreo, bien localizado, y generalmente vamos a encontrar estertores húmedos, ¿no?, crépitos. Mientras que en el subagudo, en la típica, ¿qué suele haber? Una radiografía que puede ser con normal o puede tener infiltrado intersticial, ¿no?, o incremento de la trama intersticial. Clásicamente es tos seca, febrícula, no fiebre, ¿no?, febrícula, y clásicamente, como decía el paciente, tiene rales gruesos o no tiene ninguno, pero no tiene rales finos, no tiene rales gruesos. Entonces este paciente, generalmente, ¿qué bacterias son las que van acá? Los atípicos clásicos a la cabeza: Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae siempre es materia de la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. El otro es la clamidia pneumoniae, y el otro es la legionela. Ojo que estos son los tres, no son los únicos, ¿ah? También existe la clamidia citasis, que nos puede dar la citacosis, pero clásicamente la clamidia, el Mycoplasma pneumoniae, es el cuadro más frecuente, es el cuadro que más, ¿con quién más se relaciona? Se relaciona con gente, es bimodal, gente joven y gente mayores de 50 años, son los que más se afectan con atípicos. Estos pacientes generalmente pueden hacer algunas características clínicas que nos tienen que ayudar al diagnóstico. Cuando nos ponen, dice, pueden ser que nos pongan el cuadro clínico, dice, la primera causa, ¿cuál es? Nosotros decimos, es una neumonía típica, la primera causa es Mycoplasma. Pero si me ponen un cuadro ya más preciso, y me ponen varias posibilidades, me ponen legionela, me ponen, o sea, yo cómo elijo cuál es. ¿Cómo elijo cuál es? Entonces, características del Mycoplasma es el compromiso óptico. ¿Qué es lo que produce? Dolor. 15-20% dolor de oído. Puede haber dolor de oído, ¿no? Dolor de oído, ¿no? Compromiso timpánico, o un cuadro que se llama miritis bulosa, que es un cuadro típico del Mycoplasma. Puede producir una timpanitis, también lo ponen, ¿no? O a veces te ponen en la historia que el paciente tiene inflamación del tímpano, ya. O sea, compromiso del tímpano, dolor de oído o miritis bulosa. Entonces, esas son las clásicas para que uno sospeche. ¿Qué otra cosa me pueden poner? No me quieren poner eso. O me ponen solamente dolor de oído y puede tener eczema, un problema dérmico asociado, un eczema asociado. Que eso puede darme el Mycoplasma. La clamidia pneumoniae no tiene nada típico, nada que, digamos, la legionela sí, la legionela, ¿qué es lo clásico en la legionela? Así como el Mycoplasma también se asocia mucho a ser transmitido en zonas de alta concentración, o sea, digamos, donde hay mucho, generalmente se asocia mucho a que uno se contagia cuando ha estado en contacto en zonas de mucha concentración de personas, o sea, cuidadores de casas de reposo, ejército, ¿no? Pacientes que han estado, gente que está durmiendo, o sea, en zonas comunes, ¿no? En zonas comunes generalmente, eso se asocia mucho al Mycoplasma. Legionela, en cambio, se asocia a sistemas de ventilación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos, si mañana
3, 4 de ustedes comienzan a tener un problema de febril, con tos, después pasado mañana 10 de ustedes comienzan a tener un problema febril, de tos, y de pronto esa cantidad cae con neumonía, ¿qué sospecharíamos primero? Legionela, porque va en los sistemas de ventilación, va en los sistemas fundamentalmente de aire acondicionado. Entonces, generalmente así se descubrió la legionela. La legionela se descubrió en una reunión de legionarios, todos estaban en un hotel, todos estaban con aire acondicionado, y después cayeron aproximadamente entre 20 y 30 de esos legionarios que estaban en su convención, hicieron neumonía, se murieron 2, en los años 60 estamos hablando, y a partir de ahí se descubrió este agente causal y se le dio, que no se conocía, se le dio el nombre de legionela por eso, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos quieren que nosotros pensemos en legionela, nos ponen este antecedente, o sea, pacientes han estado en convención, o trabaja con aire acondicionado, o está usualmente en contacto con aire acondicionado, y hay 2 características clínicas también importantes. Puede tener trastorno neurológico, trastorno de sensorio, suele tener trastornos sensorios asociados en un buen porcentaje, y lo otro que se asocia a legionela, que se asocia mucho a legionela, es la hematuria. Se asocia a hematuria, un 15%. Entonces, de repente en la historia me ponen la historia típica, me ponen, además cursa con hematuria, entonces, ¿qué puedo sospechar? Legionela. Entonces, tener en cuenta esas posibilidades para sospechar. Les decía que estos son los 3 más importantes, pero también está la clamidia psittacea. La clamidia psittacea. Clamidia psittacea que da un cuadro que se llama citacosis. Ahora, no es infrecuente. Uno piensa, cuando uno estudia esto la primera vez, piensa que es infrecuente, pero no es infrecuente. En Lima, ahora que hay mecanismos de diagnóstico, sí se puede sospechar. Y generalmente, ¿a qué se asocia la citacosis, la clamidia psittacea? A criadores de aves. Criadores de aves. Gente que cría aves, o gente que da de comer a las aves. ¿Quién da de comer a las aves en Lima? Los viejitos. Van al parque con sus pancitos, y 50 palomas alrededor. Grandes problemas. Hemos tenido muchos pacientes, incluso ancianos, han fallecido por este problema. Las deyecciones tienen esporas de clamidia, se secan, lo respiran con mucha facilidad, o los que limpian las jaulas. También puede ser un limpiador de jaulas de aves, por ejemplo. Entonces, eso pueden ser las personas que pueden tener una citacosis donde tiene una neumonía, hace una neumonía muy severa, neumonía atípica, que también tiene mucho trastorno de sensorio. Mucho trastorno de sensorio, ¿ok? Un dato en micoplasma es la posibilidad de aglutininas frías, que es una prueba que se suele hacer, aglutininas frías, ¿no? Que es positivo y que puede uno, con esa prueba, sospechar de micoplasma. Otro tipo de neumonía de la comunidad, ya el tercer tipo, digamos, importante, son las virales. Y las virales, fundamentalmente, se asocian, y el cuadro típico el cuadro clínico es más típico, generalmente empiezan con infección respiratoria alta, ¿no? Empiezan con infección respiratoria alta, ¿no? De vías respiratorias altas, empiezan con generalmente rinorrea, con tos, ¿no? Con dolor de garganta, mialgias, clásicamente mialgias, ¿no? Clásicamente cefalea, ¿no? Incluso diarrea. ¿Cuáles son los virus comprometidos? Fundamentalmente influenza, sincitial respiratorio. Son 4 básicamente, ¿eh? Siempre acuérdense, adenovirus y parainfluenza. Clásicamente en el mundo estos son los 4 que se asocian. Nosotros tenemos mucho influenza y tenemos mucho sincitial, ¿ok? En pediatría tienen más sincitial que en adultos. Tenemos muchos cuadros de influenza de diferentes serotipos, ¿no? Entonces, clásicamente, ¿cuál es el problema de la influenza? La influenza, por lo general, un 10%, el 90% pasa desapercibido. Probablemente ustedes hayan tenido influenza y nunca se dieron cuenta, o se acordarán de una gripe que les dio, pero
que parecía que los habían apaleado, les dolió más que nunca, les dolió la parte muscular, cefalea, mucho decaimiento, ¿no? Pero como no tiene factores de riesgo para hacer el cuadro neumónico, entonces estuvieron tranquilos. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Los que tienen factores de riesgo son asmáticos, obesos, inmunosuprimidos, fumadores, EPOC y otras enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, esos son los que tienen los factores de riesgo. Entonces, estos pacientes nunca deben dejar, obviamente, ancianos. Me está hablando, ancianos y niños menores de 2 años. Entonces, estos grupos, por eso es que siempre se tienen que vacunar anualmente. Son grupos de alto riesgo. O sea, en el Perú ya la influenza se quedó hace mucho tiempo. Entonces, estos grupos tienen que estar siempre vacunados, ¿no? Porque disminuyen la mortalidad. Pero estos pacientes, ¿qué hacen? En ese porcentaje, hacen un cuadro de neumonía que puede ser muy severa, incluso con distrés respiratorio del adulto, con requerimiento de ventilación mecánica, y generalmente estos pacientes, ¿no? Este 10% que puede llegar a eso, o menos, a veces 5%, 2%, depende de la virulencia de ese año de la influenza, ¿qué pueden hacer? Generalmente hacen sobreinfección. O sea, clásicamente en la influenza que hace cuadro neumónico se sobreinfecta por neumococo. Eso ya está demostrado en el 100%. Entonces, ¿esos pacientes van a requerir antibióticos? Sí, pero no por la influenza, sino porque clásicamente se sobreinfectan. ¿Y con qué se sobreinfectan? Con neumococo. ¿Requieren tratamiento antiviral? Sí, pero es solamente ese grupito que se complica. El resto no. O sea, todo el resto, 95, 90% no requiere tratamiento antiviral. Por eso es que a veces no se encuentra. En Lima, el único sitio donde van a encontrar ustedes ahorita oseltamivir es en la farmacia universal del centro, ni siquiera con cualquier otra, la del centro. A menos hasta hace una semana tenía todavía oseltamivir. Caja de 10, 270 soles. Entonces, pero no le van a mandar a comprar eso a cualquiera, sino al paciente que ustedes, de mucho riesgo, que esté entrando y ustedes los comienzan a ver con ciertos problemas ya respiratorios, ¿no es cierto? Entonces, esos pacientes sí requieren antiviral. Esos pacientes de alto riesgo que comienzan a hacer problemas respiratorios, a esos hay que darles antiviral, además de comenzar a cubrir las partes de sobreinfección. Esos son los que tienen mortalidad, ¿ok? Entonces, ese es clásicamente los pacientes que hacen este tipo de cuadros, como le decía. ¿Hay cuadros especiales? Sí, siempre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes para neumonía? Acuérdense siempre, alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos. ¿Qué riesgo tienen los alcohólicos? Hacen la clásica neumonía aspirativa en la comunidad. Entonces, eso hacen neumonías aspirativas. Clásica neumonía aspirativa, es muy mucopurulenta. Incluso más que mucopurulenta, lo describen como fétida, ¿no? Esputo fétido, maloliente, mucopurulento, ese es clásico en neumonía aspirativa, esto del paciente. ¿Dónde se localiza generalmente? En emitoras derecho, generalmente en emitoras derecho, ¿no? Infiltrados en emitoras derecho, ilio, basales, porque se aspiran. Acuérdense que por anatomía el bronquio derecho es más recto, entonces por eso es que ingresa con mayor facilidad. Estos pacientes hacen esos cuadros de neumonía aspirativa, los alcohólicos, entonces esos tienen factores de riesgo. Junto con los alcohólicos, los otros que tienen factores de riesgo son todo aquel que haga trastorno de sensorio en forma súbita. Por ejemplo, los posictales. La gente que convulsiona y en el posictal se aspira. Los posictales, los que tienen un TEC también pueden, ¿no? Y hacen trastorno de sensorio, pueden aspirarse y hacer neumonía aspirativa de este tipo, ¿no? La clásica neumonía aspirativa en la comunidad se maneja con clindamicina. Ah, doctor, y usted ya se fue para el tratamiento, me dice. Entonces comenzamos a hablar un poquito de eso. En la neumonía, ustedes tienen que aplicar el criterio para saber si este paciente debe hospitalizarse o no. Hay un criterio de gravedad. El más sencillo, el que siempre les van a preguntar cuál es, el CUR 65, ¿no? Si el paciente está confuso, ¿no? Si el BUN, ¿no? O sea, el nitrógeno ureico es mayor de 18,
o si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿no? Mayor de 30 como factores del paciente, o está hipotenso, o tiene una presión por debajo de 90-60, ¿no? Entonces, esos son los factores que el paciente uno tiene que mirar, y si tiene un punto que va a tener bajo riesgo, de 2 para arriba, el riesgo incrementa bastante, y uno tomar en cuenta estos factores para decir si el paciente se debe o no hospitalizar. Y como factores de enfermedades concomitantes, de enfermedades que predisponen a neumonía y la hacen más grave, acuérdense siempre: diabético, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, como se debe denominar en realidad, pacientes con cirrosis, ¿no? Pacientes con neoplasias, son pacientes de alto riesgo, y también los pacientes con corticoterapia crónica. Son pacientes de alto riesgo para hacer neumonía severa. ¿Cómo escojo el tratamiento? Entonces, en una neumonía típica, sin factores de riesgo importantes y que no ha recibido antibióticos los últimos 90 días, o sea, un paciente sin factores de riesgo importantes, con un CUR de 1 o menos, no tiene antecedentes importantes, entonces un paciente joven, probablemente una neumonía típica sin factores de riesgo, la elección es macrólido, aunque no nos guste. A mí no me gusta, pero es macrólido. O sea, la elección es macrólido, y eso siempre va a ser la respuesta correcta. La elección es macrólido. Y el macrólido que más se usa en el mundo es acitromicina. Ahora, si usted me pregunta, doctor, ¿y usted usaría cimatromicina? No, yo usaría Claritro en el Perú, porque acitro se vende hasta como caramelo, ¿no? Entonces, lamentablemente, no tenemos estudio. Pero si me preguntan en el examen, como ustedes van a un examen, yo voy a poner acitro. ¿Ok? Entonces, macrólido. Me pueden poner macrólido solo, ¿no? Pero si me ponen eritro y acitro, es acitro, ¿no? Entonces, si me ponen, son malos, si me ponen claritro, acitro, tengo que marcar acitro, que es lo primero que se usa. Y la alternativa es tetra, básicamente doxiciclina. Pero no tiene fuerza de evidencia bajo. O sea, no es de recomendación, no es de alta recomendación. Alta recomendación es macrólido. Ese es el paciente, como le digo, neumonía típica sin factores de riesgo, Con factores de riesgo, o que ha usado antibióticos en los últimos 90 días, ¿no? Ha usado en los últimos 90 días antibiótico, ¿no? Estos pacientes generalmente van a usar quinolonas respiratorias. Quinolonas respiratorias tipo ¿cuál? Levofloxacino, moxifloxacino, que son las dos únicas que hay en el país también, pero son las que se utilizan, las que se suelen utilizar en estos pacientes, ¿no? Levofloxacino, moxifloxacino, fundamentalmente. Entonces, eso en pacientes que tienen antecedentes importantes, tienen factores de riesgo, pero no tienen indicación, incluso teniendo indicación de hospitalización, se puede utilizar de este tipo, ¿no? Ahora, si el paciente ya tiene mayores factores de riesgo, el paciente, además de haber usado antibióticos los últimos 90 días, tiene antecedentes importantes, el paciente está más comprometido, uno puede utilizar beta-lactámicos, ¿no? Beta-lactámicos asociados a macrólidos, con mayores factores de riesgo, ya hospitalizado. Beta-lactámicos que pueden ser cefalosporina segunda, tercera, o incluso amoxicilina clavulánico, nada más. Pero asociado ¿a qué? A macrólido siempre asociado a macrólido. O sea, hace 2 años, año y medio, ya salieron varios estudios que demuestran que no es necesario asociar macrólido. Pero eso todavía no está, no está todavía en todas las guías. Entonces, si ustedes me preguntan ahorita, doctor, ¿qué es la respuesta que me van a poner en un examen? Es todavía beta-lactámico con macrólido. Si ustedes me preguntan
¿qué me recomienda? Yo le digo, hoy en día ya no es necesario asociar al macrólido. Ya hay 2 estudios grandes que lo pueden buscar en New England 2015, están ahí bien definidos, hemos revisado N veces y ya no se necesita asociar a macrólido. Pero como le digo, eso todavía no tiene la fuerza para poder, ¿no? Cambiar las guías que todavía no se han cambiado. Eso son algo que se utiliza como información importante. Entonces, eso es lo que se suele utilizar. Si es aspirativo, ya les dijimos que es clindamicina de elección. Y en los atípicos, ay caramba, y en los atípicos, en el atípico clásicamente, el micoplasma va a ser macrólido. ¿Cuál es la más frecuente? Micoplasma. El micoplasma va a ser macrólido. ¿Ok? En la clamidia puede ser macrólido o puede ser tetraciclina, doxi. Y en la legionela suele ser de primera elección doxiciclina. ¿Ok? En las legionelas de mayor elección es doxiciclina. Entonces ahí cubres mejor la neumonía. Neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es qué es lo que te marca? 48 horas. 48 horas. Siempre la neumonía intrahospitalaria te marca el hecho que el paciente está por lo menos más de 48 horas en el hospital. Entonces, mayor de 48 horas es intrahospitalario. ¿Ok? Es intrahospitalario. Entonces, el paciente con neumonía intrahospitalaria, más de 48 horas, ahí tengo problemas con la bacteria. Entonces, va a depender de los factores de riesgo que tenga, pero hoy en día ya cambió, hasta hace unos años. Hay preguntas que vamos a revisar en algún momento y ustedes me van a decir, doctor, pero la respuesta en esa época, ¿qué fue? Enterobacteria. Sí, pero eso ya no es. Hoy en día la primera causa es estafilo. ¿Ok? Hoy en día la primera causa es estafilo aureus. ¿Ok? En todas las series de los últimos 2 años, la primera causa es estafilo aureus. Y las enterobacterias siguen. Claro, va a depender mucho. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y la neumonía asociada a ventilación? Ahí sí no tengo ninguna duda. La primera causa sí es pseudomonas. Y después estafilo aureus. ¿Ok? Pero si me dicen neumonía intrahospitalaria, primero pienso en estafilo, pero no suele ser monobacteriana, eso es lo malo. Lo malo es que no suele ser monobacteriana. Entonces ¿qué es lo que me dice esto? Que tengo que cubrir estafilo, pero además de eso tengo que cubrir ¿qué? Además de eso tengo que cubrir enterobacterias. Probablemente pseudomonas. Entonces, tengo estafilo y tengo en segundo lugar enterobacterias. En las enterobacterias pueden ser E. coli, puede ser Klebsiella, pero puede ser también pseudomonas. Enterobacteria también es pseudomonas. Entonces, eso hay que tener en cuenta en la neumonía intrahospitalaria. Y la neumonía aspirativa intrahospitalaria cambia también totalmente. Porque acá tengo que cubrir. Siempre, ¿por qué le daba clinda en la comunidad? En la comunidad le daba clinda porque estoy cubriendo, además que cubro algunas otras bacterias, cubro fundamentalmente anaerobios. Por eso que era una tos mucopurulenta, fétida, ¿no? Maloliente, eso es clásico el anaerobio, ¿ok? Cubro el anaerobio. O sea, la clinda me cubre el anaerobio. Entonces, mientras que acá que me tengo que cubrir anaerobio, pero también tengo que cubrir ¿qué cosa? Pseudomonas. En la aspirativa intrahospitalaria, por eso que la inyección es piperacilina, tazobactam. Piperacilina, tazobactam. Todos los betalactámicos con inhibidores, hoy en día cubren anaerobios, como los carbapenems. Pero siempre el carbapenem es de última, digamos, es de reserva, lo usas cuando ya fracasó tu terapia inicial. Entonces yo siempre que tenga que cubrir anaerobios, hoy en día puedo empezar con betalactámicos con inhibidores. Por ejemplo, en sepsis abdominal, empiezo con ampicilina sulbactam hoy en día. ¿Ok? En la comunidad, amoxiclavulánico. Cubriendo pseudomonas, piperacilina, tazobactam. Piperacilina era una penicilina antipseudomónica que pasó al olvido por algunas décadas por resistencia. O sea, teníamos piperacilina, teníamos ticarcilina. Ahora en el Perú solamente tenemos piperacilina asociado a tazobactam. Tazobactam es el inhibidor de beta-lactamasa.
Entonces, al asociarlo con inhibidor, recupera toda su potencia. Pero no solamente recuperó su potencia, sino los investigadores se dieron cuenta que además de recuperar su potencia anterior, le sumó antianaerobio, que nunca fueron antianaerobios. Entonces, esa inhibición de beta-lactamasa le sumó potencia antianaerobia. Y esa potencia antianaerobia se sumó porque ahí se descubrió que los beta-lactámicos nunca habían servido con anaerobios, porque los anaerobios producían beta-lactamasas en forma natural. Siempre se defendieron de la naturaleza, porque acuérdense que el beta-lactámico viene de un hongo, ¿no? Entonces siempre se defendieron de los hongos, los anaerobios, produciendo beta-lactamasas. Entonces naturalmente, por eso que siempre se pudieron defender, hasta que se les sumó el inhibidor de beta-lactamasa. Por eso que hoy en día usamos acá clinda, pero la clinda, la alternativa es amoxiclavulánico en la comunidad. Mientras que acá en el intrahospitalario, PIP-TAS es la elección. PIP-TAS es la elección. Un acápite importante acá es que estos pacientes con neumonía aspirativa pueden pasar a ser en algún momento una mala evolución, así como las neumonías. ¿Cómo complicas tú una neumonía? ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Complicaciones de neumonía, claro, me pueden decir sepsis, etcétera, pero una complicación de neumonía es, por ejemplo, el derrame pleural paraneumónico, ¿no? El derrame pleural paraneumónico. Otra complicación puede ser que este derrame pleural paraneumónico se convierta en empiema. Se convierta en empiema, por ejemplo. Pero en la neumonía aspirativa, una complicación es que haga absceso pulmonar. Absceso pulmonar. Estoy mirando, doctor, absceso pulmonar. ¿Absceso diagnosticado, absceso drenado o no? ¿Esa es la regla o no? Esa es la regla, excepto en dos sitios, pulmón y cerebro. ¿Ok? Pulmón y cerebro. O sea, absceso diagnosticado, absceso drenado, en todos sitios, menos en pulmón y cerebro. Especialmente en pulmón, porque cuando uno intenta drenar a priori el pulmón, provoca mayores complicaciones, ¿no? Provoca fundamentalmente neumotoras, hidroneumotoras, fístulas, etcétera. Entonces, el tratamiento del absceso pulmonar es no menos de 6 semanas de tratamiento antibiótico, de preferencia clindamicina, en dosis plena. Y después de 6 semanas, se dice que el 90% curan, ¿eh? Con tratamiento médico. El otro 10% van a tratamiento quirúrgico. Nunca es drenaje percutáneo. Nunca se intenta drenaje percutáneo. Entonces, absceso pulmonar va a ¿qué? Antibiótico prolongado. Antibiótico prolongado. De elección, clinda igual, pero 6 semanas como mínimo. Y los que no, quirúrgico. Pero primero antibiótico prolongado. Eso es clásico, ¿ok? Entonces, eso es más o menos para tener las cosas claras. Estábamos acá abajo, neumonía hospitalaria. ¿Cómo sospecho de estafilo? Sospecho de estafilo en los pacientes que han utilizado, o sea, sospecho incluso en el intrahospitalario, en cualquier circunstancia, sospecho de estafilo cuando el paciente utilizó antibióticos previamente. O sea, el riesgo de estafilo se incrementa cuando el paciente utilizó antibióticos previamente. También corticoides es otro factor, pero fundamentalmente cuando ha utilizado antibióticos previamente. Ese paciente que utilizó antibióticos previamente me induce a la posibilidad de que el paciente haga neumonía por estafilo. Si yo tuviera que manejar estafilo, voy a tener dos condiciones, dos posibilidades, que sea estafilo meticilino sensible, y eso va a depender de si es de la comunidad y va a depender de cómo es mi hospital, nivel 1, nivel 2, ¿no? Entonces, acá puedo utilizar todavía puedo utilizar beta-lactámicos, puedo usar oxacilina, puedo usar cefalosporinas de primera o segunda para manejar este paciente, ¿no? O sea, beta-lactámicos. En el caso del estafilo meticilino resistente, que es el que más frecuentemente nosotros tenemos en los hospitales, usamos vancomicina. Una alternativa es linezolid. Y acá, como decía, oxa, ¿no? Es una alternativa específica, si es que tuviera que usar. La verdad que lo usamos casi nunca, pero es teórico. Estafilo asociado a la comunidad en nivel 1, cuando a mí me preguntan, porque yo no trabajo en nivel 1, pero cuando en nivel 1, cuando me preguntan qué debería usar, cefalosporina primera o segunda.
pues especialmente primera, cefasolina, cefuroxima. Pero en una pregunta, probablemente se van a referir a que use oxa, porque es la penicilina clásicamente antiestafilocócica meticilino sensible, ¿ok? Meticilino resistente, banco o linesolid. Entonces vamos a ver. Haciendo el preámbulo que hemos estado revisando, vemos, ¿no?, el concepto de la definición de neumonía, infección aguda del parénquima pulmonar, asociación infiltrado, ¿no? Como decíamos, ¿cuáles son los más frecuentes? Neumococo, algunos estafilos, por inhalación, el mecanismo de inhalación, clásicamente micoplasma, ¿no? La clamidia citasi, la coxiela, ¿no? Entonces, como decíamos, bacteria típica, 60-70% neumococo. El neumococo tiene una vacuna. Y la vacuna, eso es, alguna vez le he visto una pregunta sobre eso interesante. Por ahí no les van a preguntar porque esto de la vacuna se está tomando bastante fuerte. No, no es que están tomando, sino ahora, como estamos vacunando bastante, probablemente pueda venir. La vacuna es a polisacárido, a un tipo de polisacario, ¿no? Se llama polisacárido 23, es un tipo de vacuna, o BAC23, por eso se llama el tipo de vacuna. Esta vacuna, ¿no?, como son varios serotipos, no va hacia la parte, va básicamente a este tipo de polisacario que es común a todos los serotipos, ¿ok? ¿Quiénes se deben vacunar? O sea, por ejemplo, ¿quiénes se deben vacunar en una neumonía? Se deben vacunar los mayores, ¿no?, de 60 años, mayores de 80 siempre. O sea, la mortalidad sube tremendamente, casi se cuatriplica con mayor de 80 años, ¿no? Se deben vacunar ellos, se deben vacunar los pacientes que usan corticoterapia, pacientes asmáticos, se deben vacunar los pacientes que tienen esplenectomía, por ejemplo en el caso del neumococo, ¿no? O tienen otros factores de riesgo, como enfermedades debilitantes, habíamos hablado de enfermedad renal, habíamos hablado de diabéticos, todos esos pacientes, ¿qué vacunas deben usar? La vacuna para neumococo, la vacuna para influenza, o sea, para influenza, que es anual. La de neumococo es cada 5 años, la otra es anual, entonces es importante. Como ya hemos dicho, los atípicos clásicos, micoplasma, neumonía de la cabeza, clamidia y legionela. Y virus, que es entre el 5 y 10%, influenza para influencia, sincitial respiratorio y adeno. Adeno, no rino, no rinovirus, adeno, ¿ok? Adenovirus. Entonces, factores y posibles patógenos es interesante. Miren, alcoholismo, ¿no? Neumococo siempre, ¿no? Los anaerobios de boca, ¿no? Y algunas enterobacterias. Pero el alcoholismo, por eso que esto hace que el paciente haga generalmente una neumonía por anaerobios. Por eso que el paciente en alcoholismo suele hacer la neumonía aspirativa, requiere clindamicina. Por eso requiere clindamicina, porque suele ser asociado a anaerobios, ¿ok? Paciente fumador o que tiene EPOC, hemófilus. Esa es pregunta clásica, hemófilus, ¿ok? Después sigue pseudomona. La pseudomona siempre está metida o como segunda o como primera en aquellos que tienen problema estructural pulmonar. Por eso que el siguiente, que es los clásicos EPIT, ¿no? O sea, aquellos que tienen enfermedades estructurales, pulmonares intersticiales difusas, ¿no? Pacientes con neumoconiosis, pacientes que han hecho fibrosis pulmonar autoinmune, pacientes con secuelas de fibrosis post tuberculosis, pacientes con secuelas de fibrosis por colagenopatías. Entonces, todo ese grupo de pacientes que tienen enfermedades estructurales importantes, pseudomona a la cabeza. Entonces, eso tienen que cubrir, uno piensa pseudomona. Entonces, si yo tengo estructural, una fibrosis, ¿cuál pienso primero? Pseudomona. En un EPOC, hemófilus, pero en segundo lugar, pseudomona. O sea, en segundo lugar, pseudomona. Pacientes que, como decíamos, así como el alcohólico, pueden tener problemas de trastorno sensorio, demencia, un accidente cerebrovascular, o sea, cualquier disminución de la conciencia, por ejemplo, un POC-ictal, como habíamos dicho en un momento, ¿no? Un POC-ictal, ¿qué van a hacer otra vez? Neumonías por, fundamentalmente, anaerobios, aspirativa clásica, por anaerobios. Entonces, ¿qué clínica? O sea, siempre la pregunta te acompaña a la clínica. La tos con expectoración, mucopurulenta abundante,
fétida, la ponen fétida, maloliente, ¿no? Fétida, maloliente, abundante, etc. El absceso pulmonar, como he dicho, ¿quiénes cavitan? Los que cavitan, los que suelen cavitar, los que suelen hacer horadar el pulmón, justamente están el Staphylo aureus, ¿no? El Staphylo aureus, las micobacterias, Aspergillus. El Aspergillus fundamentalmente son los que suelen hacer acavitar en los pacientes, ¿no? Suelen acavitar a los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pacientes con absceso, por lo general uno puede tener Staphylo, ¿no? Uno puede tener Staphylo. De hecho, los anaerobios, nunca el absceso es monomicrobiano. Ahí hay el gran problema, y hay que ver si hay cavidad o no hay cavidad o solamente es absceso, ¿ok? Esto, bueno, esto es americano, pero a nosotros, ¿de dónde podemos sospechar histoplasma? ¿De dónde podemos sospechar histoplasma? Huánuco. Huánuco. Es válido, en todo el mundo uno tiene que conocer, eso es válido. Es Huánuco, ¿no? Cueva de los búhos, ¿no? La cueva no sé qué, no están los búhos ahí, Huánuco. Es pregunta clásica, es conocimiento básico, ¿no? Del paciente. Y hantavirus no hemos tenido en el país, así que, pero los únicos casos que hubieron de hantavirus se dieron en Nazca, pero fueron cosas raras, ¿no? No se dio ningún otro más, ¿ok? Los pacientes que están en ustedes, buques, cruceros, para los gringos esto es importante, ¿no? Estadía en hoteles, buques. Para nosotros el antecedente importante, ¿cuál es? Aire acondicionado, ¿no? Que no está muy fuerte ahorita, deberíamos, ¿no? El aire acondicionado, lo que más se vende en estos últimos tiempos en el Perú. Eso nos hace sospechar legionela, ¿no? Obviamente la actividad de influenza, si tenemos brote de influenza, claro, influenza virus, pero ya dijimos que el paciente que hace neumonía por influenza, inmediatamente, casi a las 24 horas, se sobreinfecta con neumococo. Entonces tienes que cubrir neumococo. Y neumococo, decíamos que neumococo, ¿no? Neumococo, si es sensible a la penicilina, le das penicilina o le das amoxi, ¿ok? Pero si no es sensible a la penicilina, ¿qué tienes que darle? Vancomicina, ¿ok? Vancomicina. No es cefalosporina tercera, no, es vancomicina. Acuérdense que cefalosporina tercera se le suma pensando en enterobacterias, o sea, cubrir Klebsiella, cubrir incluso Pseudomonas, en ese caso se usa ceftazidimas o cefepime, pero fundamentalmente bancos. Yo sé que, por eso que estos pacientes, si ustedes van a ver, el paciente grave con influenza que entra al hospital, le ponen banco. Y cuando se olvidan de poner banco, ese paciente lo mataron. La mayor parte de la veces muestra así, se olvidaron de poner el banco y después 2 días, 3 días te das cuenta, no está sin banco, pero ya es muy tarde, ¿no? Porque acuérdense que el pronóstico de todo tratamiento antibiótico también lo da la pertinencia del inicio del tratamiento. O sea, uno tiene que hacerlo más pronto que uno puede hacer. Se dice que en 2 horas, ¿no? Generalmente es tiempo perdido, ¿no? La exposición a aves, ya habíamos dicho eso, Clamidia psittaci, ¿no? Y a conejos, aunque acá no hay mucho de eso sí se ven, por ejemplo, en Tacna, ¿no? En Tacna tiene una plaga de conejos. ¿A un tacneño acá? ¿A alguien se le ocurrió hace unos años querer criar conejos en forma, ¿no? Para negocio, y como el negocio no salió, lo soltó? Y ahora uno camina y hay cantidad de conejos, y no son los conejos de la zona, ¿no? O sea, no son las vizcachas, o sea, conejos, esos conejos tipo Box Bunny, ¿no? Esos conejos grandotes, orejudos, ¿no? Yo fui a dedicar un curso, un día estaba en el hospital y miraba por la ventana y, o sea, veía los conejos salir y meterse, ¿no? Parecía de verdad dibujo animado, ¿no? Eso se han vuelto una plaga, ¿no? Se han vuelto una plaga. Así que Francisella turalensis no hemos descrito, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, como decíamos, la clínica típica que ya lo hemos revisado, la atípica,
Y lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los infiltrados alveolares, intersticiales, la cavitada, como decíamos, el anaerobio, el estafilo, también neumococo, los hongos fundamentalmente y tuberculosis son los que más cavitan. De los bacilos gram negativos, el que puede cavitar es Pseudomonas. El que cavita es Pseudomonas, ¿ok? El que cavita suele ser Pseudomonas. Entonces, la severidad, ya habíamos hablado, el CUR 65, el PSI es también otro parámetro que se puede utilizar, más sencillo es el CUR 65 para hacer para poder tomar la decisión de o no ingresar a un paciente a veces o incluso a cuidados intensivos. Y las complicaciones clásicas, atelectasia, exceso de moco, generalmente las aspirativas, la atelectasia es clásico, el derrame paraneumónico, que suele ir en piema. Factores clásicos de esto es uno, derrame, ya vamos a ver cuando revisemos pleura un poquito más tarde. Uno tiene que hacer siempre el atóraco y uno debería tener siempre el pH, cosa que es bien difícil, no sé por qué, pero uno tiene que tener pH, porque el parámetro acá es menor de 7.2 y el parámetro es menor de 40 de glucosa para que uno sospeche de empiema, por lo menos sospecha empiema, además de la leucocitosis y de que el paciente comience a ir mal, ¿no? Es que el paciente clínicamente se deteriora, hace nuevamente fiebre, hace leucocitosis marcada, ya, y te ponen parámetro, tiene un pH, en el líquido pleural tiene un pH menor de 7.2 y tiene un pH y tiene una glucosa menor de 40. ¿Qué sospechas? Empiema. Entonces, pero lo que siempre yo le digo a mis internos, le digo, oye, ¿cómo quisiera que pusieran poder, cuando hagan una tora, que les ponga el pH? Es que hemos retrocedido, ¿no? O sea, lo que hacíamos nosotros cuando yo era residente, o sea, dentro de las muestras que tomaba una con jeringa de Haga. Y lo mandábamos y nos leían el pH. Pero dice que andábamos malogrando la máquina de Haga. Así que ahora ya lo han prohibido, ¿no? Te digo, ¿cómo tomas el pH? Lamentablemente no hacen, o sea, hay un set, yo sé que hay un automatizado en otras partes que hace los líquidos y te debería tomar el pH. Entonces, es teórico. A veces usan un papel tornasol y te ponen, con tornasol te pueden poner menor de 7, mayor de 7, menor de 7.3, mayor de 7.3, una cosa así, ¿no? Entonces tendría que ser recontrácido porque más no te salga. Pero teóricamente, si les preguntan, 7.2 y 40 de glucosa es lo clásico. Por eso le digo entre lo teórico y lo real, ¿no? Entre lo teórico y lo real. Y bueno, bronquiectasia es una complicación ¿no? Del paciente puede quedar después con lesiones bronquiectásicas. En el tratamiento, como decíamos, el paciente sano que no usaba ningún antimicrobiana 90 días antes, paciente sano, adulto joven, ¿no? Paciente menos de 60 años, ese paciente macrólido, pero macrólido con fuerza es recomendación fuerte, y doxiciclina como alternativa es recomendación débil. O sea, no es, como dice acá, en realidad no es que lo puedas reemplazar. O sea, la indicación es macrólido. ¿Ok? Si no estuviera el macrólido, claro, es doxiciclina en la respuesta, ¿no? Pero tiene que ser macrólido, ¿no? Tiene que ser macrólido. Entonces, el que tiene comorbilidades, ¿no? ¿Qué comorbilidades? Asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, corticoterapia, ¿no? El paciente cirrótico, paciente con neoplasia, ¿no? O usado antibiótico dentro de los 3 meses previos, entonces ese va con fluoroquinolonas respiratorias. Nosotros tenemos Moxi y Levo, nada más. Tenemos Moxi y Levo, fundamentalmente. Moxi y Levo, ¿no? La Levo a 750 diarios cada 24 y la Moxi a 400 miligramos. ¿Ok? Ahora, la Moxi, como dato adicional, es la única que cura anaerobios de todas las quinolonas. Las demás quinolonas no curan anaerobios. ¿Cubren atípicos algunos? Sí. Todos cubren atípicos, ¿no? Pero el único que te cubre anaerobios es moxifloxacina. ¿Ok? Entonces, decíamos eso. En el paciente ya hospitalizado, ¿no? Que todavía no está en UCI, uno puede seguir intentando usar fluoroquinolonas, que no es nuestra realidad, porque nosotros no tenemos mucho acceso a fluoroquinolonas, ni siquiera lo tenemos en el CIS, tampoco lo tenemos en el seguro, les cuento. Ni tenemos ni Levo ni Moxi, pero tenemos para TEVE.
O sea, te lo tenemos en el hospital, pero para TB, pero no lo tenemos para uso en neumonía. Y entonces tendría que ser parenteral. En realidad lo que terminamos usando es cefalosporina de tercera, tipo ceftriaxona, o ampicilina subactán, o incluso ertapenem. ¿Ok? ¿Asociado a qué? A macrólido. Entonces yo decía betalactámico más macrólido. ¿Pero qué betalactámico? Cefalosporina de tercera, o por lo menos ertapenem o ampicilina subactán. Pero de preferencia, cefalosporina de tercera, que sería ceftriaxona. Esa sería la elección en este paciente hospitalizado, ¿ok? De inicio. En este paciente, donde uno puede sospechar, ¿no?, que el paciente además ya es un paciente que necesita cuidados intensivos, generalmente estos pacientes o son alérgicos a las fluoroquinolonas o a una condición más, uno podría utilizar Astrionam, pero el Astrionam generalmente se utiliza en el paciente que tiene alergia a beta-lactámicos, básicamente alergia a beta-lactámicos. Y la alergia a beta-lactámicos se refiere a alergia a penicilinas y cefalosporinas al mismo tiempo. O sea, esa es la indicación de Astrionam, nada más, ¿ok? Pero ya uno tiene que ver las condiciones del paciente para ver, como le decía, Estafilococo aureus, que es la causa más importante, uno tiene que ver si es susceptible a meticilina o no es susceptible a meticilina. Y eso va a depender mucho de cómo marque la pregunta, por ejemplo, ¿no? O cómo marca lo que uno averigua. Si el paciente tuvo utilización de antibióticos en el mismo intrahospitalario previamente, ese paciente, ¿no?, sospechamos de estafilo. Y el que sea en la terapia empírica, utilizar o no vancomicina va a depender del patrón del hospital. Entonces eso depende mucho del patrón del hospital. Usted me diría, y en una pregunta, ¿qué le pueden poner? En una pregunta te van a poner, clásicamente, que fracasó a oxicilina o fracasó a penicilina antistafilocócica. ¿Qué significa eso? Que tienes que usar banco, ¿no es cierto? Que tienes que usar banco. O que no fue sensible a cefalosporina. Eso significa que tienes que usar vancomicina. Entonces, esa es la manera en que uno más o menos evalúa. Generalmente esto se hace por parámetros, salvo que en la pregunta te dijeran, pues, hoy efectivamente no tiene, el paciente ingresa, ¿no?, el paciente tiene sospecha de estafilococo en un hospital donde hay alta resistencia a estafilo meticilino resistente, clásicamente. Entonces, no todos los pacientes hospitalizados, lo que me refiero es que a priori van a ser meticilino resistentes. Va a depender de cómo te planteen la pregunta. Si ustedes me dicen en la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en cualquier hospital? Generalmente vas a cubrir meticilino resistente. Pero la pregunta tiene que dártela de esa manera. O sea, si la pregunta generalmente, y siempre lo han hecho así, te van a decir, fracasó con esacilina o fracasó con cefalosporina, entonces eso te hace sospechar, si ya usaron oxa y fracasó, entonces eso quiere decir que es meticilino resistente. Entonces tengo que usar banco. La opción a banco es linezolid, pero no creo que sea la... Podría ser una pregunta más capciosa. Te ponen linezolid, es la otra opción. Entonces, cuando tengo eso, lo único que puedo usar en un meticilino resistente es banco o linezolid, al menos en el Perú, ¿no? Porque los nuevos antiestafilocócicos en el Perú no están todavía útiles para usar.